Era un oasis en medio de la pandemia, el último reducto libre de coronavirus en Castilla y León hasta ahora. Sedano, en Burgos, registra su primer caso de COVID-19. El positivo se confirmó el 19 de julio y hay 2 personas más en seguimiento por síntomas compatibles. 4 meses y medio ha estado esa zona básica de salud libre de contagios. ¿Qué tal? Buenas tardes. Tampoco está libre de incertidumbre el ámbito educativo de la comunidad de cara al curso que viene. Pasado mañana los centros educativos deben presentar sus planes. Los sindicatos reclaman medidas homogéneas. Los padres tampoco tienen nada claro. Todavía no sabemos nada. Cómo van a hacer, ni cómo van a ir, si van a ir 15 alumnos o... No sabemos. Todavía no nos han dicho nada. Lo que van a hacer es un protocolo sobre todas las entradas y salidas del colegio, es lo que nos han mandado de momento. Tampoco las vacaciones serán lo mismo, sin fiestas o reducidas a la mínima expresión. Las noches se quedan sin fuegos artificiales y el sector pirotécnico quemado sin prender una sola mecha. Esta empresa del Bierzo ha perdido el 95% de la actividad. Último pleno del curso en el Congreso de los Diputados, centrado en la comparecencia de Pedro Sánchez sobre el Fondo de Recuperación Europeo. Otra vez lo han recibido los suyos con una ovación y Daniel de la Fuente, el líder del PP, ha criticado ese triunfalismo. Sí, dice Pablo Casado que no entiende esa actitud del Gobierno teniendo en cuenta los datos de fallecidos, de paro y en plena ola de rebrotes aquí en nuestro país. Por su parte, Pedro Sánchez acusa a la oposición de intentar socavar el Gobierno actual y le recrimina esa falta de apoyos en las negociaciones europeas, por ejemplo, emitiendo informes que considera delirantes. Si un gobierno liberal conservador como el holandés ha podido entenderse con un gobierno progresista de izquierdas español, resulta difícil explicar que entre partidos españoles que defienden los mismos intereses no sea posible. Volver a tropezar en la misma piedra lo estamos viendo ahora con los rebrotes y con un triunfalismo que, insisto, llega a ser ofensivo. Y si estos días están pasando mucho calor, prepárense porque aún nos queda lo peor. Las temperaturas van a subir más todavía. De hecho, Francisco, vamos a sufrir la primera ola de calor de este año 2020. Buenas tardes, Eduardo. Eso es. Ayer la Agencia Estatal de Meteorología activó el aviso especial por ola de calor, el primero del 2020, y es que van a ir subiendo los termómetros. Ya suben hoy, sobre todo en Burgos y el norte de Palencia, donde ayer estaban en máximas de 25 o 26, hoy ya se acercan a los 35, nubes de evolución en la Ibérica con chubascos y tormentas por la tarde, están allí activos los avisos, pueden venir acompañadas, como decíamos, de fuerte viento y también de granizo, y estos son los avisos por calor, y es que en toda la mitad sur y en el Bierzo las temperaturas pueden pasar de los 36 grados, incluso acercarse a los 40 otra vez en el extremo sur. Para refugiarnos del calor podemos visitar la exposición Templum Libri en el Castillo de Ponferrada. Hoy cumple exactamente 10 años y en este tiempo la han visitado más de 900.000 personas. Nosotros también la veremos al final de este informativo. Miedo como tal no, preocupación. Sí, por este tema cuando uno está sin información. Yo tengo 2 hijos y uno con patologías y la verdad que me da un poquito de respeto. Tenemos plan para todo menos de educación. Me parece una vergüenza. En principio nos mandarán más cosas, pero lo que van a hacer es un protocolo sobre todas las entradas y salidas del colegio. Yo trabajo en un colegio precisamente y efectivamente nos ha llegado un documento con una serie de instrucciones de la Junta de Castilla y León, un protocolo de contención un poco estandarizado, por decirlo así, aunque cada centro lo aplicará luego a su naturaleza y a sus necesidades. Precisamente sobre eso se quejan también las organizaciones sindicales. No existe un criterio conjunto, reclaman medidas homogéneas y sobre todo piden negociar. Consideran que la Consejería de Educación los ha dejado de lado y reclaman la reducción de las ratios y del horario lectivo. Ya no veremos la habitual imagen de la vuelta al cole. Este año los protocolos serán diferentes, pero a poco más de un mes del comienzo de las clases, las preguntas son muchas. Detectar un caso, bueno, pues tienen que tener un espacio, aislar al alumno, pero ¿y después qué?
Una vez que eso suceda, ¿qué es lo que va a pasar? Si se va a hacer test para docentes, test masivos, porque si se va a hacer, se tienen que hacer ya. El 1 de septiembre todo el mundo tendría que ir con los test. Si hay profesorado de riesgo, ¿qué va a pasar con ellos? Los sindicatos están todos a una y piden negociar. Consideran que la improvisación sigue siendo la principal herramienta del gobierno regional y reclaman que todos los centros actúen de la misma forma. El servicio de comedor y madrugadores, ahora mismo no tenemos ninguna regulación. Las responsabilidades no deberían recaer en los equipos directivos. Un centro va a decir una cosa y otro centro va a decir otra. Y al final los padres, los alumnos, los profesores nos vamos a volver locos porque vamos a comparar. En el mes de julio han realizado una encuesta en la que ha participado el 30% de los equipos directivos de los centros de educación pública. Solo el 12% ve viable aplicar las medidas de prevención. Un 90,7% opinan que no están capacitados para detectar casos de COVID-19 en sus centros. En los próximos días esperan mantener una reunión con la consejera de Educación. Sobre la mesa expondrán peticiones como la dotación de medios humanos y materiales ante posibles rebrotes. La vuelta al cole no será sencilla desde el punto de vista de la seguridad, pero también tendrá dificultades la adaptación emocional de los alumnos, que llevarán casi medio año sin clases presenciales. Hablamos con Jesús Niño, orientador escolar y psicólogo, para que nos dé algunos consejos para afrontar este cambio. ¿Cómo reaccionarán los niños después de tantos meses sin colegio? Realmente va a haber situaciones emocionales un poco distorsionadas, ¿no? La ansiedad, el estrés, que muchas veces se produce cuando se inicia un curso en septiembre, va a estar, digamos, magnificado en este caso por la situación de la que venimos. ¿Qué pueden hacer las familias para controlar esa situación? Primero, escucha a tus hijos, ¿vale? Acepta esas emociones, son legítimas, o sea, no hay ninguna emoción que no sea adecuada. Vamos a ver cómo le damos respuesta. Entonces tenemos que prestar siempre ese apoyo, entender que esa emoción es adecuada en este momento, que nos está indicando algo. ¿Qué podemos hacer? Fundamentalmente, dar la razón al niño en eso, o a la niña, es decir, eso que te pasa es normal, nos pasa a todos tenemos miedo, tenemos ansiedad. Entonces simplemente decir que eso es normal ya relaja mucho. ¿Qué porcentaje de niños podrían expresar este tipo de emociones? Se calcula que entre un 15 y un 20% pueden expresar ese tipo de emociones, digamos, menos adaptadas. ¿Podemos sacar una lectura positiva de esta situación? La resiliencia es una cualidad fundamental. Es decir, podemos aprender cosas de esta situación y salir reforzados de esta pandemia. Cuesta reconocerlo a veces, ¿no? Es decir, después de todo esto podemos aprender algo, seguro, seguro. A nivel social, a nivel valores, ¿no? Personal, a nivel de actitudes. La universidad también se prepara para el nuevo curso. La de Valladolid ha presentado hoy su nueva oferta para septiembre. Hay 3 grados nuevos y un programa de estudios compartido. Su intención es apostar por una formación presencial segura, pero están preparados para que sea bimodal o incluso solo online. Así se han modificado las guías docentes de todas las asignaturas y disponen de un mapa de 400 espacios educativos. Ha realizado un mapa digitalizado de espacios docentes en los cuales se pueda realizar la docencia presencial de forma segura. Esta universidad apuesta por la docencia presencial. Sin embargo, nos hemos preparado para todas las contingencias que puedan suceder a lo largo del curso. Cataluña registra 969 casos nuevos y 8 fallecidos desde ayer. La comunidad catalana continúa teniendo las peores cifras de COVID-19 de todo el país. Aragón es otro de los focos más preocupantes y presenta el mayor número de hospitalizaciones. El País Vasco suma más de 120 contagios, solo en la provincia de Vizcaya 62, cifras un poco más bajas que ayer. Y aquí en Castilla y León no ha habido ningún caso nuevo desde ayer, aunque se han notificado 30 anteriores, y también se acaba de declarar un brote en Chañe, en Segovia, con 7 positivos. Los pacientes de entre 20 y 60 años forman parte del entorno familiar y laboral. Y vamos ahora a la zona básica de salud de Sedano, en Burgos, porque ha dejado de estar libre de contagios. Era la única de la comunidad desde que comenzó la pandemia. El positivo se ha dado en una pequeña pedanía de esta zona. Una familia procedente de Barcelona está ahora mismo en seguimiento.
Ahora mismo son 2 matrimonios procedentes de Barcelona que veranean cada año en esta pequeña localidad del Valle de Sedano, los que están en cuarentena domiciliaria a la espera en los próximos días de los resultados de las pruebas. Fue uno de ellos el que comenzó a presentar síntomas leves hace varias semanas compatibles con el virus y finalmente dio positivo. Es el primer caso que hay de coronavirus desde que comenzó esta pandemia en esta zona básica de salud. Los vecinos han comenzado, eso sí, desde que se han enterado de este positivo, a hacer menos vida social y a tomar más medidas de prevención. La verdad me da miedo, oye, no salgo, yo vivo ahí arriba y salgo lo menos posible. Todo el pueblo ha tenido contagio, o sea, vamos, contagio no, vamos, han estado con ellos, ¿no? Hacemos vida normal, salimos tomando las medidas oportunas y aquí estamos todos tranquilos. El cambio de criterio que hace que la COVID-19 ya no sea considerada como accidente laboral, sino enfermedad común, ha levantado ampollas, sobre todo entre los colectivos sanitarios. Ayer les contábamos que los colegios de médicos han reclamado que no cambie esa consideración. Pues hoy el sindicato de enfermería SATSE en Palencia, donde la pandemia ha dejado casi medio centenar de contagios, habla de agravio comparativo. La OMS no ha quitado la declaración de que el coronavirus es una pandemia porque sigue habiendo repuntes y porque todavía hay profesionales que durante el tiempo de trabajo pueden contagiarse por atender a estos pacientes. La Junta de Castilla y León invierte más de 1.300.000 euros en la sanidad soriana en actuaciones urgentes por la COVID-19. Destaca que las 4 nuevas UCIs del Hospital de Santa Bárbara estarán listas en el mes de septiembre. Desde la Gerencia Sanitaria Soriana consideran clave los rastreos y seguimientos y advierten una segunda oleada como la de marzo sería de nuevo insostenible. Si hubiera una oleada tan brutal como la que hubo en el mes de marzo, me da igual tener 14 camas de UCI como tener 15, como tener 20. Necesitaré extenderlas, ¿eh? Entonces tenemos que tener sistemas como los que hemos hecho entonces, de UCI extendida, que lo tenemos preparado. ¿Cuál es el objetivo fundamental de estas actuaciones urgentes en relación con estas infraestructuras? Es adaptar todos nuestros centros sanitarios a las necesidades derivadas de la asistencia a pacientes por COVID. Cruz Roja ha atendido a más de 100.000 personas en Castilla y León durante la pandemia. Desde el pasado mes de marzo, la organización ha colaborado en la lucha contra la COVID-19 a través del Plan Responde. Es un proyecto financiado, entre otras entidades, por la Junta. La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades ha visitado este miércoles sus instalaciones para reconocer esta gran labor. Sí, muchas familias han podido tirar adelante, han podido llevar esta situación tan compleja que hemos vivido, es porque Cruz Roja ha estado aquí. Nuestros esfuerzos se centran ahora en ampliar nuestra intervención para llegar a más personas durante más tiempo y mientras sea preciso. Desde 2018, la Unión Europea convoca el concurso Discover Europe, con el que ofrece bonos de Interrail a jóvenes que cumplan 18 años para que descubran y conozcan el viejo continente. Esta convocatoria se ha visto congelada por el coronavirus y las restricciones entre países. La venta de billetes de Interrail ha caído más de un 40% y los que se venden son para un único país de destino. Ante esto, Europa ha prolongado el plazo para utilizar los bonos Discover. De los 70.000 agraciados europeos, 6.500 son españoles. La gente que ha ganado los bonos no tuvo la oportunidad de viajar, así que bueno, nuestra ambición es que estas personas puedan viajar durante los meses que vienen. Hemos ampliado el periodo de poder viajar hasta el año que viene, hasta finales de agosto de 2021. Es una de las imágenes más recurrentes y esperadas del verano, la de los fuegos artificiales llenando de luz y ruido las noches de las fiestas patronales. Este año, con la mayoría suspendidas o bajo mínimos, muchos se quedan sin esta tradicional estampa y las empresas pirotécnicas sin negocio.
Para el sector es la mayor crisis en décadas. Hoy entramos en una de las empresas de pirotecnia referentes en Castilla y León. Nos cuentan que han sufrido una caída en la actividad que ronda el 95% y las perspectivas para el resto del año hacen vaticinar casi un colapso total. Entramos en un recinto restringido por almacenaje y fabricación de productos pirotécnicos de la empresa Pibierzo, con casi 30 años de historia y más de medio centenar de premios en toda España. El 2020 es un año totalmente perdido. Estaremos entre un 5 y un 10 en la fabricación de nuestro producto para otras pirotecnias, tiendas de pirotecnia, etcétera, y no llegan, y entre el 2 y el 5% del espectáculo. Solo un trabajador ha salido del ERTE de los 20 de la plantilla para tímidamente ir fabricando material que probablemente no tendrá casi salida al mercado. Un sector que recuerda que sí se pueden contratar estos servicios. Sí, a las cosas se iban bastante justas en las pequeñas pymes, pequeñas empresas de este tipo, que ayudas y todo eso recibes muy poco porque es una técnica artesanal, digamos que son sectores muy minoritarios. El sector de la pirotecnia quiere olvidar este verano y mira con esperanza al de 2021. También busca un horizonte más esperanzador Empresa Familiar de Castilla y León. Hoy ha presentado el documento con las 80 propuestas para la recuperación y el fortalecimiento económico de nuestra comunidad. El principal objetivo es apostar por el empleo y la liquidez de las más de 168 empresas familiares que lo conforman ante el escenario económico que se plantea después de la pandemia. Empresa Familiar de Castilla y León ha presentado más de 80 propuestas para el fortalecimiento y la recuperación de la economía de nuestra comunidad. Con la responsabilidad de mantener al máximo el empleo, porque solo manteniendo al máximo el empleo creemos que se puede aportar crecimiento económico. Son medidas concretas y reales dirigidas a abordar el nuevo escenario económico tan difícil que se nos presenta tras la pandemia. No había una situación económica así desde la última guerra civil. Las propuestas se centran en los sectores que suponen el mayor peso del PIB o que más han sufrido las consecuencias del estado de alarma, que son la industria alimentaria y la agricultura, la automoción, el turismo, el comercio, la construcción y los servicios. El documento aboga también por 10 propuestas transversales, entre ellas garantizar la liquidez de las empresas hasta que mejore la situación y la apuesta por el talento. Tenemos que hacer un plan que anuncie una región que acoja al talento. La digitalización se convierte en la apuesta clave buscando la transformación que precisa el nuevo escenario. Jóvenes que viven en poblaciones rurales puedan prestar su trabajo desde allí. El objetivo es dar continuidad a las más de 160 empresas familiares de nuestra región. La Junta de Castilla y León ha salido al rescate de los viticultores de la comunidad con la incorporación de una nueva ayuda de casi 3 millones de euros para la cosecha en verde de los viñedos. El presupuesto para todo el país era de 10 millones de euros para 2020 y 2021, una cuantía insuficiente superada por el volumen de solicitudes. Solo en Castilla y León quedaron fuera 1.000 hectáreas. Nuestra comunidad pidió incrementar la financiación europea o aportar a partes iguales lo que faltaba y ante el silencio del Gobierno habilita ahora 2.800.000 euros. Los beneficiarios no tendrán que solicitar de nuevo esta ayuda. El Partido Popular critica que el Gobierno haya vuelto de Europa aceptando una reducción del 10% de los fondos de la PAC. Pablo Casado le ha dicho al presidente del Gobierno que el campo no puede volver a ser el pagano de esta crisis. Sin embargo, Pedro Sánchez asegura que se ha conseguido la meta buscada al mantenerse las ayudas directas y los fondos de desarrollo. Y hemos conseguido, además, la meta que nos habíamos marcado, y era mantener la misma cuantía en el conjunto de la PAC para ayudas directas a agricultores, medidas de desarrollo rural y medidas de mercado. ¿Le parece a usted que es para celebrar un 10% de minoración de la PAC, 600 millones de euros menos para agricultores y ganaderos españoles, que no pueden ser los paganos otra vez de esto? La incertidumbre económica sigue marcada por la evolución de la pandemia y de los mercados. El oro se reafirma como la apuesta de los inversores en estos tiempos al ser el principal valor refugio. Su cotización ya ha superado todos los récords y las previsiones indican que su valor seguirá subiendo.
El oro va camino de batir récords en plena incertidumbre económica. La onza de oro está cerca de los $1.950, superando los valores máximos de 2011. Cuando se juntan los excesos monetarios con la percepción de una crisis más prolongada de lo que esperábamos, es muy probable que el precio del oro continúe fuerte. Las previsiones marcan que su valor seguirá subiendo a corto plazo, incluso pasaría a los $2.000 por onza. Entre las claves de este repunte está la crisis sanitaria y la inyección de liquidez por parte de los bancos centrales. El aumento brutal de la masa monetaria por parte de los bancos centrales. Este metal precioso vuelve a consolidar su posición de activo refugio al que acuden los inversores en tiempos de incertidumbre. Preocupados no solo por la situación económica, pero también por alguna posibilidad de un repunte de inflación. Los expertos aseguran que apostar por el oro tiene sus ventajas. Se aprecia en entornos de crecimiento y también se ha apreciado en entornos de crisis. Pero también sus partes negativas. La única forma de ganar es el precio sigue subiendo. Una subida que también se aprecia en los metales como la plata o el cobre, mientras la economía sigue en plena operación de rescate. La Junta y las Diputaciones provinciales han firmado hoy 2 protocolos para impulsar la modernización en el medio rural y fijar y aumentar la población. Por un lado, se destinarán 30 millones de euros para salvar la brecha digital y llevar Internet a aquellos lugares de la comunidad donde no llegan las operadoras. Por otro lado, se invertirán algo más de 4 millones en rehabilitar 82 viviendas de titularidad municipal para destinarlas a alquileres sociales. Y esa tragedia la tenemos que convertir en oportunidades, especialmente para el mundo rural. Ya se ha dicho, el mundo rural es un entorno seguro y eso es imprescindible. El Consejo de Gobierno presentará mañana una auditoría de cómo ha ido el teletrabajo de los funcionarios durante la pandemia y aprobará también el convenio con la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, la AIREF, para analizar 4 políticas de la comunidad con el fin de crear una agencia de evaluación propia. Un convenio que servirá para formar a quienes trabajarán en esa agencia. Así lo adelantaba el portavoz del Gobierno regional en un desayuno de la agencia ICAL. Hicimos un llamamiento a funcionarios públicos esta semana pasada, que ha sido un exitazo. Hay un montón de gente, mucho más de lo que nosotros esperábamos, dispuesta a participar. Es muy buena señal para nosotros. Una de las cosas que hacía falta era un poco de reforma de nuestra administración, porque la gente, los trabajadores públicos son excelentes, gente súper motivada. El PSOE ha registrado 53 preguntas en las Cortes para la comparecencia mañana jueves del presidente de la Junta en la Comisión de Investigación de las Eólicas. Preguntas sobre las adjudicaciones de proyectos del edificio conocido como la Perla Negra, el Parque Empresarial de Portillo o las oficinas de Castilla y León en el extranjero. Siguen calificando la comparecencia como opaca y advierten a Mañueco de que si miente y se demuestra tendrá que enfrentarse a consecuencias judiciales. Sabemos que mañana este tramposo podría hacer como han hecho muchos de sus secuaces en otras comisiones. Y no queremos perder tiempo, que él lo pierda, en hacer 2 respuestas. Queremos las 53 respuestas que figuran en este cuestionario. Como ya ocurrió a su llegada al Consejo de Ministros de la semana pasada, hoy de nuevo Sánchez ha sido recibido con un prolongado aplauso, esta vez en el Congreso y por parte de los diputados del PSOE. No ha faltado ninguno en la bancada de los socialistas, cuando el resto de los grupos parlamentarios ha optado por reducir sus asistentes para garantizar las medidas de distancia de 1,5 metros, una actitud que ha sido criticada por el viceportavoz de Ciudadanos, que pedía explicaciones a la presidenta de la Cámara. Así lo acordamos, además, en Junta de Portavoces o en las últimas juntas de portavoces, que solamente íbamos a permitir un aforo del 50% de los grupos parlamentarios. Y el Grupo Socialista no ha cumplido, probablemente porque querrá atronar con aplausos al presidente del Gobierno. Pero mi grupo sí ha cumplido, somos 5 de 10. Difícilmente vamos a hacer cumplir las normas a la gente si nosotros mismos no las cumplimos cuando las aprobamos.
Meritxell Batet respondía después asegurando que no puede impedir que todo el que quiera acuda, pero obligaba al uso de la mascarilla durante toda la sesión. El presidente del Gobierno ha explicado el acuerdo europeo como un éxito negociador de nuestro país. La oposición critica el triunfalismo y Vox incluso anuncia una moción de censura para septiembre. Daniel de la Fuente, Congreso de los Diputados. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues sí, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dicho que por qué no se sigue ese ejemplo de la negociación europea en la que distintos partidos e ideologías llegaron a un punto en común. También ha criticado la actitud del Partido Popular y piden que se haga una oposición responsable. Precisamente los populares les respondían que han vuelto a tropezar en la misma piedra y dicen que no entienden ese triunfalismo en una situación tan complicada como la que atraviesa el país. Respecto a esa moción de censura que ha anunciado Vox, el presidente del Gobierno dice que están en su derecho y desafía al líder de Vox diciendo que si tantas ganas tienen de echar a este Gobierno, ¿por qué no la presentan ya? Otra ovación al presidente del Gobierno de su bancada por el acuerdo en la Unión Europea. Y cuando España propuso un plan Marshall para encarar la mayor calamidad en un siglo en el continente europeo, Europa aprobó un plan Marshall. Un triunfalismo que ha sido criticado por el Partido Popular, más aún cuando consideran que el Gobierno vuelve a estar desbordado por los rebrotes. Volver a tropezar en la misma piedra lo estamos viendo ahora con los rebrotes y con un triunfalismo que, insisto, llega a ser ofensivo. Pedro Sánchez ha pedido unidad para llegar a acuerdos en España en los próximos meses. Si un gobierno liberal conservador como el holandés ha podido entenderse con un gobierno progresista de izquierdas español, resulta difícil explicar que entre partidos españoles que defienden los mismos intereses no sea posible llegar a acuerdos. Para lo que Ciudadanos le exige mantenerse en la moderación y Junts per Catalunya que eviten que la justicia revoque la semilibertad de los presos por el 1 de octubre. La justicia española necesita un plan urgente de reconstrucción, empezando por la Fiscalía. Como el Partido Popular, Vox califica el acuerdo de Europa como un rescate para España y lanza un órdago a la oposición. Usar el instrumento de la moción de censura que presentaremos en el mes de septiembre. Una moción de censura que no saldría adelante. El Partido Popular ya ha anunciado que no la apoyaría. Anoche volvían a la prisión de Lledoners los presos del proceso soberanista y hoy ya no han podido salir. Tras la decisión del juzgado de vigilancia, Junqueras, Forn, Cuixart y Romeva reingresan en prisión y no tendrán permiso para salir diariamente. Acompañados por los gritos de "no estáis solos", se despedían de la semilibertad que les había concedido la Generalitat de Cataluña el pasado 14 de julio. El presidente catalán, Quim Torra, comparó a la justicia española con modelos totalitarios como China o Turquia. Aquesta decisió és més que una nova invasió competencial i una intromissió escandalosa per part d'òrgans que han acreditat la seva politització i manca d'independència. És, sobretot, un acte de venjança, en la línia dels que ja ens tenen acostumats. La imagen se repite desde hace días. Altas temperaturas en casi toda España por encima de lo que es normal en el mes de julio, ya de por sí caluroso. Y como los termómetros van a subir aún más, la Junta ha declarado alarma de riesgo de incendios forestales los días 30 y 31 de julio y alerta el 1 de agosto en toda la comunidad. Además, la Agencia Estatal de Meteorología ha activado el primer aviso por ola de calor del 2020. Pero, Francisco, hola de nuevo. Eso de la ola de calor ya lo hemos escuchado estos días, ¿no? Buenas tardes, Eduardo. Así es, lo hemos escuchado, pero es incorrecto. Solamente hubieran cumplido los requisitos para ola de calor en Extremadura y en Andalucía a nivel regional. Y es que para que la Agencia Estatal de Meteorología declare ola de calor a nivel nacional, el periodo tiene que ser como mínimo de 3 días consecutivos, tienen que subir más de un 10% de las estaciones de la Agencia Estatal de Meteorología a nivel nacional, por lo menos de temperaturas máximas muy altas, por encima del percentil 95. Y mañana nos llega lo peor, vamos a hacer un repaso de las temperaturas, va a ser un día realmente caluroso, sobre todo en el extremo norte, y es que en Bilbao alcanzarán los 43 grados. Se espera que las máximas suban con respecto a las de hoy hasta 14 grados. Es el primer aviso por calor de nivel rojo que se va a poner este año, en 2020, muy altas en el resto de España y sobre todo esta noche va a ser la más calurosa en lo que va de año.
El delegado del Gobierno y la presidenta de la Confederación Hidrográfica del Duero han visitado esta mañana la sede del Duero, cuyo mantenimiento se ha licitado en 20 millones de euros. Un sistema con control avanzado y en tiempo real, con datos actualizados de los caudalímetros cada 10 minutos, que permitirá adelantarse a las situaciones de descontrol. Estas herramientas que van a permitir, como decía, gestionarlo bien para el consumo humano, para la actividad económica y también, por supuesto, para la preservación de los caudales ecológicos y para el cumplimiento de nuestras obligaciones internacionales con Portugal. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León condena a la Dirección General de la Guardia Civil por discriminar salarialmente a un agente que hizo uso del permiso de paternidad y lactancia. El TSJ reconoce el derecho de este agente, destinado en Palencia, a ser tratado conforme a la normativa que se aplica a las mujeres en la misma situación. Titirimundi, el Festival Internacional de Títeres de Segovia, celebrará en septiembre su edición número 34, esta vez volcada en la salud y en la seguridad. Hoy han contado que prescindirá de los espectáculos de calle y será una cita adaptada a espacios cerrados y controlados. Como una de las medidas de prevención principales será que trasladaremos esos famosos y bien conocidos escenarios de calle, los disfrutaremos en futuras ediciones y nos centraremos en el patrimonio de la ciudad. El plano escénico este año va a ser el patrimonio de la ciudad. La exposición Templum Libri en el Castillo de Ponferrada cumple hoy, 29 de julio, 10 años y lo hace con una cifra histórica de visitantes. Han pasado por la muestra más de 900.000 personas. Ahora el reto de futuro es ampliar el espacio expositivo y redoblar los esfuerzos de promoción. Con esta invitación a seguir incrementando el número de visitas nos despedimos. Enseguida llega Ricardo Álvarez con los deportes. Hasta mañana. Feliz tarde. Es la cara visible de que el éxito de Templum Libri sea una realidad. Antonio Ovalle apostó hace una década y el tiempo le ha dado la razón. Y es que en esta exposición hay libros que solo se pueden ver en todo el mundo en el Castillo de los Templarios de Ponferrada. Y esa meta se ha logrado, pero no se ha logrado tanto por los visitantes y por los libros, sino sobre todo por el aspecto cultural que supone venir aquí al castillo y enfrentarse a un libro abierto. Se crea ahí una especie de ámbito intersubjetivo muy particular que hace que la gente, pues generalmente mucha gente repite, quede encantada. La fortaleza berciana, gracias a Templum Libri, se ha convertido en el quinto monumento más visitado de Castilla y León. Y su futuro pasa por incrementar los espacios expositivos. Necesitamos un espacio grande. ¿Y cuál es el espacio grande que todavía existe en el castillo? La sala de la chimenea. Esa sala tiene que ser, o debe ser, en mi opinión, adaptada y preparada como sala de exposiciones temporales y temáticas de Templum Libri, de la Biblioteca Templaria. La próxima primavera, evento singular, una exposición sobre la obra gráfica de Leonardo da Vinci, una exposición que será única en todo el planeta.